Ya, aquí estamos. Hemos vuelto aquí. Estamos al aire en un nuevo capítulo de Antídoto. Primero, antes de empezar, informar de que tengo la dichosa compañía, así que si es que en algún momento se llega a caer, tengan un poco de paciencia y también tengan fe de que no se va a caer. Como les comentamos hace unos momentos, hoy día vamos a estar hablando acerca de lo que es el llamado ministerial que el Señor hace en nuestras vidas. Y vamos a tener a nuestros amigos Sebastián Concharón. Ellos son pastores de la iglesia Puerta del Cielo, allá en el sector de Playa Ancha. Tienen un hijo, Rafita, bien revoltoso ahí. Así que ahí lo van a estar viendo, ellos están esperando ahora para poder conectarse. Y le vamos a dar la bienvenida también para que puedan estar acá y que nos puedan comentar un poquito más acerca de esto que queremos conversar en esta día y que nos cuenten también acerca de sus vidas. Así que ahí vamos a ver si es que se conectan. Hola Etiel, ¿cómo estás, amigo? Hola. Aprovechamos de saludar a todos los amigos que también están ahí conectados, todos los hermanos, los jóvenes. Estamos súper contentos de poder compartir esta tarde, sobre todo este tema tan importante que ha cautivado en realidad nuestras vidas, lo que es el llamado del Señor al servicio, al ministerio, y que creemos con todo nuestro corazón que el Señor sigue haciendo, sigue llamando personas, sigue llamando jóvenes, sigue llamando adolescentes para que podamos continuar adelante esta obra, para que sigamos expandiendo el reino de Dios en medio de este mundo. Así que bueno, hoy día estamos aquí, como tú decías bien, con Sharon y también con Rafael. La bendición del Señor nos dio, con la cual está trabajando nuestra paciencia y nos está enseñando a ser padres y pastores. Así que, no, pero ha sido un buen tiempo también disfrutar con él. Tiene 10 meses y medio ya y hemos pasado esta cuarentena con el bebé. Así que, bien. Disfrutando. ¿Saludar? Sí, saludarlos y avisar al tiro. Si desaparezco, por Rafita, un ratito ya. Muy contenta de estar conectados, de compartir este tema que nos apasiona tanto, que es el llamado, que es el ministerio, y dispuestos a transmitirlo, a lo mejor lo poco que hemos podido vivir hasta ahora, poder contarlo y compartirlo con ustedes. Súper. Oye, cuéntenos un poquito acerca de ustedes. Aquí hay algunos que a lo mejor se han conectado que no por los que van a ver también el video en vivo después que lo subamos, para que puedan conocerlos, pues, no sé, a ver dónde se formaron como cristianos, a qué edad ustedes reciben el llamado a pastorear ahí en la iglesia. Y bueno, cuéntenos un poquito de ustedes. Vale. Mira, nosotros conocimos al Señor en la iglesia, bueno, no en la iglesia de Asamblea de Dios de Valparaíso, sino que ambos veníamos de otras iglesias, pero el Señor nos unió en la Asamblea de Dios de Valparaíso, trabajando ahí en EDC Blanco. Ahí el Señor comenzó a hacer la obra en nosotros, porque en mi caso vengo de una familia cristiana, Sharon también. Conocíamos al Señor desde pequeños, pero tomamos nuestro compromiso trabajando allí en la iglesia de Blanco, de Valparaíso. Yo llegué ahí aproximadamente a los 15 años. Yo a los 17 llegué a 13. Sí, así que ahí comenzamos a servir, bueno, en distintas cosas, en varias áreas, pero también fue ahí donde el Señor comenzó a motivarnos primero hacia el evangelismo. El Señor comenzó a movernos a poder predicarle sobre todo a grupos, a un grupo en específico que el Señor nos comenzó a apasionar, que tenía que ver con las personas en riesgo social, con las personas que de repente son un poco mal vistas o que no muchas personas se quieren acercar. Entonces de ahí comenzamos con un trabajo con los punkies de Bellavista. Sharon también estuvo en un centro de Sename trabajando, hasta que el Señor nos llevó hasta el sector de Puertas Negras, ahí en lo alto del Cerro Playa Ancha, donde también comenzamos primero con la visión de poder evangelizar, tener un campo blanco con los niños,
pero luego también el Señor comenzó a trabajar el llamado en nosotros y nos dimos cuenta de que en realidad el Señor nos llamaba al pastorado. Así es que al día de hoy estamos pastoreando en Puertas Negras, la iglesia se llama Puerta del Cielo, llevamos ya 6 años como iglesia y hemos visto cómo el Señor nos ha respaldado, cómo el Señor también ha mostrado su misericordia a través de nuestras vidas. Así que más o menos esa es una historia breve. Bueno, yo te decía, Iti, que de repente de tanto tiempo encerrado como que quiero puro hablar, entonces así que espero si estoy dando la lata, tú me decís, traté de hacer un resumen de la historia. Sí. Oye, sí, súper. Me acuerdo mucho cuando estábamos en Blanco en un retiro, que ustedes contaban acerca de esto, de cómo también la historia de David Wilkerson, de cómo él fue llamado a trabajar con los jóvenes allá con las pandillas de Nueva York. Sí. Y cómo la forma en que el Señor lo llamó. Y también acerca de que ustedes habían recibido en un viaje misionero más que nada la carga por trabajar con esta clase social. Claro. Cuéntanos un poquito de eso, porque Sí, creo que era La Cruz y el Puñal, ¿no? Sí, La Cruz y el Puñal, creo que es el libro que a mí lo personal me ha marcado mucho. El ver cómo Dios llamó, bueno, él ya ejercía su rol de pastor, pero en lo específico, a través de una revista, ver la cara de un joven y que eso lo conmoviera tanto que lloraba y lloraba y tenía que hacer algo y daba vueltas en su cabeza, y finalmente Dios ocupó eso para poder llevarlo a estas pandillas y tener tremendo ministerio después. Entonces fue eso tan impactante. Y yo recuerdo cuando apenas llegué a la iglesia, en esos tiempos, había unos arriendos de libros, teníamos como unas cajitas y uno podía arrendar el libro y llevarse en la casa. Y fue la primera vez que leí ese libro, de los primeros libros cristianos. Sí, súper bueno, súper recomendable. Sí, así que fue una bendición como leer ese libro y ver cómo Dios nos marcó con esa historia. Claro, Sí. y lo que tú comentabas del viaje misionero, claro, parte de nuestro servicio ahí en Blanco fue participar de misiones. Entonces, uno de los viajes fue a Uruguay y ahí la iglesia apoyaba un trabajo de un comedor solidario en algo así como un campamento, donde se atendían cerca de 300 niños, se les daba el almuerzo, se les apoyaba con útiles escolares. Entonces, el ver esa obra también motivó nuestro corazón a creer que el Señor puede hacer grandes cosas aún con lo poco que uno tenga. Entonces, ahí el Señor como que ya comenzó a inquietarnos más acerca del grupo al cual el Señor nos estaba llamando, y ahí comenzamos a soñar con centro de rehabilitación, un sueño que hasta el día de hoy mantenemos. Soñamos con hogares de niños, soñamos con ver a una sociedad transformada por el poder de Jesucristo, ¿sí? Porque más allá de hacer justicia social, creemos que lo que cambia a las personas es el Evangelio. Entonces, en ese viaje misionero el Señor puso esa carga en nuestros corazones. Buena, súper. Oye, para entrar un poquito más de lleno al tema del llamado espiritual, quiero que nos cuentes un poco. Ahí la echaron, creo que tuvo que ir al Rafita, así que la excusamos. Ahí volvió. Cuéntenos un poquito, chicos, ¿qué entendemos por el llamado ministerial? Sí, mira, yo creo que esa es una súper buena pregunta. ¿Qué es el llamado ministerial? Porque a veces uno tiene la idea de que el llamado ministerial es algo así como demasiado elevado. Mi llamado ministerial es a que me vaya, o sea, a otro continente, a que abra una iglesia, a que sea el pastor de la mega iglesia. Y claro, eso es un llamado ministerial, pero bajo lo que nos enseña la Biblia, el llamado ministerial es encontrar el propósito de Dios para tu vida. Nosotros nos movemos con esta convicción de que el Señor nos creó con un propósito, que el Señor nos hizo como somos por un propósito. Y es que el cristianismo, la Biblia, el Señor responde a esta pregunta que es súper profunda y que todos en algún momento nos hacemos, que es ¿por qué estoy aquí? ¿O para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Entonces, lo genial del Señor es que cuando uno tiene una relación con Él, encuentra ese lugar. Cuando tú encuentras ese lugar, entonces te das cuenta cuál es tu llamado ministerial. Porque
porque no es que nos separemos, ¿cierto? A veces uno dice, ya, mi vida secular y mi vida como eclesiástica. Claro. El llamado ministerial involucra las dos áreas, ¿sí? Porque puede ser que tu llamado ministerial tenga que ver con ejercer un trabajo en una empresa. Puede ser que tu llamado ministerial se base en, no sé, en ser un artista. Entonces, de ahí que el llamado ministerial lo entendemos como encontrar el propósito de Dios con tu vida. ¿Para qué el Señor te creó? ¿Por qué te hizo como eres? Esa pregunta que uno se hace, ¿por qué soy así? El Señor te hizo así. El Señor te hizo con tus cualidades, te hizo con tu personalidad. Entonces, cuando tú encuentras ese lugar en el reino, entonces ahí tú tienes tu llamado ministerial y es donde puedes ejercer el llamado de Dios sobre tu vida. Claro, súper. Tú me habías comentado un poco acerca de lo que ustedes veían como aristas dentro de lo que era el llamado ministerial, y por ahí mandaste algún pasaje. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, mira, el pasaje que al menos estuvimos conversando con Chávez cuando nos hicieron la invitación de algo que nosotros consideramos como primordial dentro de dar el paso de servir al Señor y de cumplir con el llamado ministerial, tiene que ver con el llamado de Dios sobre Josué. El Señor le hace un encargo, ¿cierto? Y le dice, bueno, llegó tu tiempo, ahora te toca a ti guiar al pueblo a entrar a la tierra prometida. Claro. A Josué le tocó una labor difícil porque tenía que reemplazar al libertador, Moisés, alguien que tenía un liderazgo súper fuerte, y ahí el Señor le hace este llamado y le dice, bueno, ahora te toca a ti, te toca guiar, pero también yo voy a estar contigo. Dentro de eso, nosotros encontramos dos puntos que son súper importantes y que probablemente todos como cristianos hemos escuchado alguna vez. Lo que encontramos ahí en el versículo 7, versículo 9, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Debes ser fuerte y debes ser valiente. Entonces, en eso, yo voy a hablar una parte, la Chara también, le voy a dar la oportunidad de que hable también. El esforzarse, creo que es primordial. Nosotros vivimos en una generación que de repente nos gustan las cosas fáciles, que nos gusta ganar o tener el máximo de provecho con el mínimo esfuerzo. ¿Sí? Claro. Y está bien tratar de ser eficientes, de ser efectivos, pero eso no nos debe llevar a perder de vista el valor del esfuerzo. ¿Sí? Claro. Y parte del llamado del Señor a Josué era esto: sé fuerte, esfuérzate, trabaja, porque liderar a un pueblo no es una labor sencilla. Lo que iba a hacer Josué era conquistar esa tierra, porque no es que la tierra estuviera desocupada, ahí con las camitas listas para llegar y ocuparla, sino que había gente. Había ahí un informe de unos espías que decía, oye, esta tierra está llena de gigantes, no vamos a poder. Pero también habían otros dos que decían, si el Señor está con nosotros, vamos a poder ir y la vamos a tomar. Entonces, esa primera parte que nosotros encontramos como primordial dentro del ministerio tiene que ver con poder ser esforzados, estar dispuestos a servir, estar dispuestos a hacer la obra. A veces el ministerio significa levantarte temprano el sábado de la mañana, sacrificar tus vacaciones, hacer lo que otros no harían. Entonces ahí es donde tienes que demostrar tu esfuerzo, que eres fuerte y que el Señor estás disponible en las manos del Señor. Claro, al final. Perdón. No, dale no. El punto es ser valiente. Pero no es una valentía que sea algo que venga como natural en nosotros, porque no sé, para los que me conocen saben que yo soy una persona súper cobarde, súper miedosa para todo, me da miedo muchas cosas, y ver ahora que estamos pastoreando Puertas Negras no es normal, no es algo que nazca de mí, que haya nacido una valentía, yo puedo hacerlo, puedo ir, no me da miedo los que están en la esquina, no. Entonces, ser valiente es eso que viene del Señor. Es ese espíritu que el Señor te da, que no es de cobardía, sino que es de poder. Entonces creemos que es súper importante esta parte de ser valiente y de ser capaz de renunciar. Porque es de valiente renunciar a muchas cosas, y en el ministerio, en el llamado, tienes que renunciar sí o sí a muchas cosas que
que para ti son prioridad, pero cuando ya pasamos a servir al Señor, ya no son prioridad. Ahora lo que importa es lo que quiere el Señor, a lo que nos está llamando Dios. Entonces, creo que es fundamental esto de la valentía y el decir, Señor, sí, estoy dispuesto a renunciar. A nosotros eso es algo que nos ha marcado mucho, la renuncia. Cuando el Señor nos fuimos a uno de estos viajes y nos habló de pastorear, fue con esa palabra, con renunciar, y a ambos el Señor nos habló de forma separada, y era tan angustiante decir, Señor, me estás llamando, estás pidiendo que renuncie. Y yo me acuerdo que yo lloraba y decía, Señor, pero es que yo no quiero renunciar. Yo en ese entonces decía, a una casa bonita, a mi profesión, no quiero renunciar a tener, no sé, sueños que tener una piscina aquí en la casa, no quiero renunciar a mi éxito profesional. Y en el momento decía, Señor, tengo que renunciar, e involucraba dolor. Claro. Pero sabemos que finalmente vale la pena, y a Seba le pasaba lo mismo en ese viaje, sentía el Señor que tenía que renunciar, y que era parte de esto del ministerio, del llamado. Claro. Entonces son las dos partes así claves en esto, que es esforzarse y ser valiente. Claro. Sí, y la verdad es que es súper importante también entender de que el Señor nos llama flojo. Si vemos en la historia, a todas las personas que el Señor llamó era gente que estaba trabajando en una u otra cosa, pero estaba trabajando en algo, no era gente que estaba ahí acostada en la cama, rascándose el ombligo, tomándose, no sé, una bebida. Déjame una bebida. Sí, porque el Señor llama a gente que también esté dispuesta a servir, ¿cierto? Sí. Y la verdad es que muchas veces cuando no renunciamos a esas cosas, es como que sí o sí vamos a pasar por la vía dolorosa. El Señor de una u otra forma va a llevarnos a que nos desprendamos de esas cosas. Y creo que una de las grandes preguntas es cómo lidiar con ese miedo, por así decirlo, a que el Señor me llame algo que no me gusta. Sí, yo creo que es un temor que muchos sienten al decir, ¿qué pasa si el Señor me llama, no sé, al pastorado, pero yo no quiero ser pastor? En algún momento nosotros lo dijimos y lo hemos conversado. Antes pensábamos, como comentaba Seba, que lo nuestro era el evangelismo. Y cuando me decían del pastorado, no, porque sabemos que involucra mucho trabajo, mucho dolor. Es un ministerio que es complejo. Sí. Pero para lidiar con ese temor, lo que hay que hacer es confiar en el Señor, es descansar en que Él no te va a llevar a algo que te va a hacer sufrir, porque sí. Si tienes que sufrir en algún momento es por un propósito. Pero Dios no nos quiere torturar con el ministerio. No nos quiere así como que estemos sufriendo. No, Él quiere que le sirvamos, que contribuyamos en su obra, en extender el reino. Entonces, si queremos, necesitamos que salga ese temor de nosotros, tenemos que confiar en el Señor, en que sus planes siempre van a ser los mejores para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Claro. Sí. En los propósitos de Dios. Sí, y de hecho es todo lo contrario, porque el Señor quiere que nos sintamos plenos cumpliendo la voluntad que Él tiene para nosotros. Sí. Claro, yo creo que si uno le teme a algo, debería temerle a no hacer la voluntad de Dios. Porque cada vez que tú estés haciendo algo que no es la voluntad de Dios, te vas a sentir incompleto. Puede ser que alcances tus planes, ¿cierto? Uno a veces tiene sueños y dice, oye, me gustaría lograr esto y esto otro. Pero si eso no es la voluntad de Dios, aunque logres todo, aunque tengas todo el éxito así como a vista humana, eso no te va a dar tranquilidad. No. Porque al final fuiste diseñado para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la plenitud, dice la Biblia que Cristo es la plenitud de todo en todo. Entonces, si nos vamos a sentir completos en algo, es con Jesucristo en nuestro corazón. Sí, súper. Oye, otra pregunta. Que por aquí la tengo, mira. ¿Cómo me doy cuenta de que el Señor me está llamando? Porque la verdad es que hablamos, claro, acerca del llamado del Señor, de que Él nos llama, Él es el que en cierta forma da promesas para que nosotros podamos cumplir su propósito, y de hecho que incluso Él es que muchas veces cambia nuestra perspectiva de mente, como dice la Biblia, Él renueva nuestras mentes para poder entender mejor el propósito del Señor y la verdad, saber de que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, ¿cierto? Sí.
pero ¿cómo me doy cuenta de que el Señor realmente me está llamando? ¿Cómo sé que no es algo mío en mi mente? Sí, nosotros estuvimos conversando esto antes. Uy, Rafita, tengo. Perdón, ya lo volveré. Conversábamos esto y decíamos que todo parte por, primero por una inquietud, después viene una carga, tus pensamientos empiezan a rondar otras cosas, ya no eres tú el centro, ya estás pensando, no sé, tienes una carga específica, por ejemplo, por un grupo en particular, empiezas a dar vuelta en eso, estás buscando estrategias, estás buscando más del Señor, y lo que sella esto es una palabra del Señor. Porque sí, pues puedes tener muchas buenas intenciones, alguien te puede compartir algo, pero siempre tiene que haber una palabra de Dios que respalde este llamado. Entonces, atento a todos los que están escuchando, atento a lo que hay ahí en su corazón, atento a lo que el Señor está poniendo, porque finalmente nada bueno viene de nosotros. A nosotros no se nos va a ocurrir ir a, no sé, a algún cerro a abrir una iglesia o ir a un cerro a enseñarle a los niños. Eso no viene de nosotros. Entonces, el Señor está poniendo esa inquietud. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, buscar del Señor y que venga esa palabra para decir, sí, el Señor me está llamando. Claro. Sí, y a veces también... Perdón. No, disculpa, dale tú no. No, tiene alto que ver con lo que tú decías, por ese cambio de mente. Cómo el Señor cambia tu manera de pensar y de ver las cosas. Me acuerdo cuando nosotros comenzamos el trabajo con los Punky ahí en Bellavista, Valparaíso. Es un grupo que muchas veces pasa, o sea, ya los porteños pasamos por ahí siempre. ¿Sí? Yo estudiaba en un liceo que estaba por ahí, entonces toda mi vida había pasado por ese lugar y siempre tenía así como, ya vienen estos locos a pedir plata, están a Dios de repente, curados. Y uno como que sabe que están ahí, pero no les da mayor importancia. Pero en un momento comienza a surgir esto en tu corazón de conmoverte. Y decir, oye, lo he visto toda mi vida, pero ahora me doy cuenta que necesitan a Cristo. Entonces, eso no nace de uno, nace de ese cambio de mente que el Señor pone en ti, ese cambio de perspectiva, y como tú comienzas a ver la necesidad. Entonces ahí viene la carga, viene la pasión, viene todo eso que el Señor se encarga de ir como trabajando en ti, y te das cuenta de que, claro, el Señor está llamándote al ministerio. Como decía Sharon, siempre va a ir respaldado una palabra, de la palabra del Señor. Claro. Sí, y también, ahora que me acuerdo, con la historia de David Wilkerson, como él recibió como esa confirmación del Señor, ahondándose más en su presencia, y siento que él, como él cuenta esa historia de que tuvo que vender su televisión y por una confirmación del Señor él tuvo que venderla. y que la verdad es que gracias a eso él pudo cambiar todo ese tiempo que daba para ver televisión, para orar y adentrarse en la presencia del Señor, y cómo esos momentos fueron claves para que él recibiera su ministerio a hablar con las pandillas. Sí, y eso tiene mucho que ver con la renuncia. Claro. Porque de repente uno dice, ya, vender la tele. Yo siempre que llego a esa parte del libro me digo, oh. No porque vea mucha tele ni nada por el estilo, pero pienso, ya, ¿qué son las cosas que nosotros ocupamos más? O a las que de repente estamos más aferrados. No sé, en mi caso, trabajo mucho con el computador, me gusta, siempre estoy tratando de renovarme en eso, y si el Señor me dijera, ya, tenéis que vender tu computador para dedicarme todo ese tiempo que estáis dedicando a eso, dedicarme a mí. Tal vez para otros significa otra cosa, renunciar a no sé, un instrumento musical, algo a lo que tú le estás dedicando mucho, y el Señor te dice, bueno, deja eso y enfócate en esto otro. Tiene que ver mucho con esa renuncia para la que necesitas valentía. Sí, y es un paso súper difícil. Oye, mira, aquí nos están comentando un poquito en el live, aquí que veo, y la Steffi Pizarro pregunta, ¿cómo han logrado involucrar a su hijo en el llamado o cómo piensan hacerlo? Sí, mira, con el Rafita alcanzamos a ir como 4 o 5 meses a la iglesia, pero desde pasamos un mes en que él no fue a la iglesia,
estaba muy chiquitito, porque estaba muy helado todavía, y porque, claro, en el lugar donde nosotros estamos, somos súper cariñosos, entonces todos esos temores que uno como papá tiene de que no le den muchos besos, que no lo toquen mucho, iba a ser imposible no tener esa clase de roce. Entonces, por un mes, él se quedó aquí en la casa con Sharon, pero después de eso lo empezamos a llevar a la iglesia. Y está siempre con nosotros, lo mantenemos con nosotros, y claro, yo creo que en este caso el llamado que nosotros tenemos es un llamado familiar. No es que yo sea el pastor o que Sharon sea la pastora, sino que ha puesto un llamado al Señor en nosotros como familia. Entonces, queremos involucrar a nuestro hijo en esto, y una forma súper práctica de permitir que los niños quieran servir también al Señor, o nuestros hijos quieran servir al Señor, es mostrándoles cómo nosotros disfrutamos de hacerlo. Porque claro, si él nos viera en algún momento que nosotros estamos reclamando todo el tiempo, pucha, es que los hermanos aquí, es que la iglesia, es que es tan terrible ser pastor, es que me duele tanto, es que me traicionan, y nos ve como achacados todo el tiempo, de seguro él no va a querer servir a Dios, porque va a tener un ejemplo súper malo de lo que significa el servicio. En cambio, si él nos ve plenos, si él nos ve disfrutando de esto, si él nos ve entusiastas, apasionados, que realmente somos bendecidos al servir al Señor, yo estoy seguro que él va a querer eso mismo, va a seguir ese ejemplo. Los niños son así, y nosotros somos así, seguimos ejemplos, aprendemos por copiar, así como nosotros le enseñamos las señas a él para que ya empiece como a comunicarse. Creo que traspasarle la pasión por servir al Señor tiene que ver con dar un buen ejemplo. Así que así esperamos que involucrar al Rafael en el ministerio. ¿Ya quiere predicar ya? Sí. Sí, cuando era chiquitito así ya lo llevábamos, y yo empezaba a predicar y se ponía a reír, así como que se burlaba de mí. Así que espero que ahora cuando volvamos a los cultos ahí presenciales ya el Señor lo toque y deje de burlarse de su madre. Oye, súper chiquillo. Aquí tenía otra pregunta, mira. Muchas veces ya vamos a pensar de que necesitamos algo para que el Señor nos llame. Y la pregunta va por el tema de, por así decirlo, ¿qué requisitos necesito o se necesita para que el Señor en cierta forma te llame? Sí, mira, creo que un requisito esencial no hay. En la Biblia podemos ver, por ejemplo, el caso de Pablo, que era una persona que tenía todos los antirrequisitos, ¿cierto? Era un perseguidor de la iglesia, era un religioso, no tenía por dónde ser un llamado, ¿cierto? Sin embargo, el Señor tenía un plan con su vida, se apareció en su camino, lo equipó para poder ir, y terminó siendo el apóstol a los gentiles, el apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el que tuvo la mayor revelación del Evangelio hacia nosotros, hacia la iglesia actual. Entonces, ahí uno se da cuenta de que en realidad no hay mayores requisitos para que uno sea llamado. Sin embargo, cuando nosotros estamos ya en la iglesia, porque creo que ninguno de nosotros es el apóstol Pablo o Saulo, cuando nosotros ya estamos en la iglesia, o los que están viendo este live, yo creo que ninguno es un perseguidor del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí qué requisitos hay es primero mantener una comunión con Dios constante, amar al Señor por sobre todas las cosas, y servir. Como tú decías delante, el Señor no llama a los flojos, no va a usar nunca un flojo porque no está dispuesto a trabajar. Como decía antes, hay que esforzarse para cumplir un ministerio. Entonces, si quieres ser un llamado, dice la Biblia que lo que te esté a la mano deberías hacer. En nuestro caso fue así. Creo que crecimos y maduramos en el Señor a través del servicio, en distintas cosas. Yo me acuerdo de adolescente, estuve ahí en el Ministerio de Teatro, en las proyecciones, cuando todavía no existía el Data Show, estaba la hojita transparente.
La transparencia, sí. Sí, yo estuve ahí, me tocaba poner ahí las canciones, ir moviéndolas con el dedito para ir avanzando y todo eso. Después estuve los músicos, estábamos en evangelismo, en acción social, íbamos a los hogares, salíamos a predicar en las micros. Entonces, nos manteníamos sirviendo al Señor. Yo creo que cuando uno se mantiene sirviendo, entonces es un candidato ahí para que el Sí, Señor te use. sí, sí, yo creo que es algo súper esencial en un cristiano el tema del servicio. No solamente como para por así decirlo, un interés para que el Señor me llame, sino Claro, que es porque Jesucristo mismo vino a la tierra a servir. sí. Entonces, el tema de ser cristiano y no servir, en cierta forma, es algo como, no sé, como que no sirve. No Claro, El que sirve. no sí. sirve, no sirve. Perfecto. Sí, es Entonces, verdad, poder servir. Como que uno no puede vivir como cristiano si no sirve, no sé, si para eso el Señor claro, nos llamó para extender su reino acá, entonces para hacerlo tenemos que estar sirviendo constantemente y de esa forma también nos vamos afinando nuestros sentidos espirituales, porque al servir en algo te vas dando cuenta, ay, el Señor me llamó para esto, sirvo en otra cosa, me doy cuenta, uy, el Señor me dio este don, me dio este talento, claro, uy, el Señor me dio facilidad para hablar con la gente. Entonces ahí de a poquito vas viendo, tengo esta claro, facilidad, esto, a lo mejor puedo servir en esto, y te das cuenta que el Señor te encamina para llegar ahí a claro, cumplir su voluntad. claro. Muchas veces esperamos, ¿cierto? Que esperamos la salsa ardiendo para, para poder servir al Señor. Sí, sí. O Pero si la verdad es que tenemos, no sé, un llamado a misiones, esperamos, no sé, inmediatamente el país y ya tener los pasajes y ahí estoy sirviendo al Señor. Y no, pues no es así. claro, Las misiones claro, parten antes. Entonces tienes sí, muchas formas de hacer misiones y vas a estar cumpliendo tu ministerio. claro, sí. Sí, es súper súper cierto. Además, el Señor llama a obreros. Nos llama, dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sí. No está llamando a gente para que se quede mirando ahí la mies. A ver cómo, Porque, a como ver decía cómo el crece. profesor Julián, o como dice, los obreros son pocos y son flojos más encima. Claro, Le es encuentro toda verdad, la sí. razón al pastor Me Arturo. acuerdo de eso. Sí, ahí la Sharon comentaba algo acerca de esperar todo este tiempo para poder servir al Señor. Muchas veces lo pensamos, lo reflejamos a veces en las misiones, o en el pastorado, o en distintas cosas, ¿cierto? Pero hay veces que también entendemos de que hay un proceso por el que tenemos que vivir para poder cumplir el propósito del Señor, ¿cierto? Que el Señor nos va formando en ese tiempo. Por ejemplo, Pablo, cuando el Señor lo llama, al día siguiente no estaba predicando ya en Roma y al emperador. O allá en Éfeso predicando también, haciendo milagros. Sino que hubo un tiempo como de anonimato, en donde el Señor lo estuvo preparando, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo en cierta forma lidiar con esa impaciencia que muchas veces tenemos cuando ya el Señor nos llama, pero veo 10 años después que todavía no pasa nada? Sí, mira, eso es algo súper común y súper natural, que cuando pasa el tiempo vienen esas dudas. ¿Me habrá llamado el Señor realmente? O a lo mejor ¿Serito? fue un sentimiento mío, O lo echó a perder Dios. lo eché a perder, claro. Claro. ¿Qué está pasando? Y creo que ahí en la Biblia encontramos un ejemplo muy bueno, y que es el de José. Porque claro, él recibió un sueño de parte de Dios, recibió sueños, siendo él un joven, un adolescente, y tuvo que pasar una vida entera en la cual yo me pongo los zapatos de José y como que cada vez se veía más lejos ese sueño. Sí. Cuando lo echan ahí al pozo, cuando lo van a vender como esclavo, cuando ya después está sirviendo ahí en la casa de Potifar, tiene el problema con la esposa, lo mandan a la cárcel, cuando se ve una luz de esperanza de que ahí el que le interpretó el sueño lo lleve ante el rey, lo puede sacar de ahí, y el loco se le olvidó y tuvo que pasar tanto tiempo para recién ver cómo el Señor cumple el sueño que le había dado hace tantos años, lo cumple realmente en su vida.
Entonces ahí, ¿cómo lidiar con eso? Yo creo que tiene que ver con aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a esa convicción de que Dios te llamó, aferrarte a las promesas de Dios. Porque claro, a veces uno es como que hoy no se va a cumplir nunca esto sobre mi vida, nunca va a llegar la instancia cuando, no sé, el Señor te dijo que te iba a poner sobre multitudes y uno dice, ya, ¿cuándo va a estar el estadio lleno para que yo pueda predicar? ¿Cuándo se va a cumplir esa palabra que el Señor me dijo? Entonces ahí es donde necesitamos aferrarnos a esa convicción de que Dios no es un hombre que mienta. Eso dice la Biblia. Si Dios te dio una promesa, entonces Él la va a cumplir. Él no está jugando con nuestras expectativas, Él no nos pone algo en el corazón para jugar con nuestros sentimientos y después dejarnos ahí frustrados por el resto de nuestras vidas. Si el Señor ha traído una palabra de Dios sobre nuestras vidas, Él la va a cumplir. Lo que José le dice a la esposa de Potifar, le dice, yo no podría fallarle al Señor. Habiendo pasado un montón de cosas, su corazón seguía siendo igual de fiel que cuando estaba con todo bien. Cuando recién había recibido el sueño, estaba siendo fiel al Señor, cualquiera. Oye, el Señor me entregó la tremenda visión. Pero cuando estamos tan lejos de alcanzar eso, necesitamos seguir siendo fieles al Señor y eso nos va a llevar a mantenernos lejos de esa frustración de no ver cumplida la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Claro. Súper. Tener la confianza plena en que el Señor va a cumplir sus promesas. Amén. Mira, aquí en los comentarios los que han estado hablando aquí, Steffi Pizarro pone, no debemos esperar a tener credenciales para cumplir el llamado. Amén. Súper cierto. Sí, yo digo muchas veces cuando tenemos... Y mira, una de las cosas que en lo personal a mí me pasó era que me costaba asumir el ministerio antes de tener ese reconocimiento. ¿Sí? Entonces, hasta eso era una lucha constante en mí, como que me decía el pastor, y yo como que decía, yo me digo pastor, porque no tenía esa credencial. Y creo que ese fue uno de los más grandes errores que yo he cometido. Porque Charo me decía, no, si ya somos pastores, o sea, estamos cumpliendo esta labor, no podemos echarte atrás. Y claro, después tuve que darme cuenta de eso, de que era un tremendo error el que yo estaba cometiendo, de confiar en ese reconocimiento humano, que obviamente es importante también, pero que no es lo primordial. Lo principal es el llamado de Dios. Entonces, sí, concuerdo mucho con ese comentario. Y animo a todos a que no esperen a que los nombren tanto el pastor tanto, el misionero tanto, sino que comenzar a servir desde ya, a ejercer el ministerio desde ya. Sí. A veces hasta lavar platos es un ministerio súper esencial dentro de lo que es el servicio, el tema de lavar baños, el tema de ordenar la silla, pero de dos partes. Sí, no hay que buscarse reconocido. A veces luchamos con el orgullo, con el ego. Esperamos que el ministerio sea que nos reconozcan, que digan, uy, él es un gran maestro, él es un gran pastor. Pero no tiene por qué ser así. ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Podemos servir en el anonimato, podemos servir de manera viola, podemos hacerlo, a lo mejor si el Señor te llamó a ser maestro, no necesariamente vas a ser al tiro un maestro de un instituto bíblico, pero sí puedes enseñarle a tus primos chicos, puedes enseñar a tus vecinitos y preparar tremendas clases. Claro. Entonces no hay que esperar ahí como el reconocimiento y esto grande, sino que en lo poco, serle fiel al Señor en eso poquito. En eso poquito, porque vamos a ver que el Señor se alegra de eso. Sí, así es. Aquí hicieron otra pregunta, mira. Vale Paz puso, ¿cómo se dieron cuenta de su llamada pastoral? ¿Y cómo se los confirmó el Señor? ¿Y qué es lo más difícil del ministerio pastoral? Ya. Mira, era como un poco lo que contaba Sharon antes. Nosotros tenemos muy claro el momento en que el Señor nos confirmó el ministerio, porque fue en un mismo llamado. Estábamos en una iglesia allá en Uruguay. La Sharon estaba por un lado de la iglesia, yo por el otro, los dos pasamos al mismo llamado y el Señor estaba hablando lo mismo. Renuncia, renuncia, deja. Renuncia a tus sueños, renuncia a tus planes. Entonces, como decía Sharon delante, fue un momento súper doloroso porque
ella veía pasar como todas sus imágenes de sueño por su mente y decía, ya, renuncio, renuncio, renuncio. Y por mi lado también, era como que decía, ya, Como, este es mi sueño, este es mi plan, y no, lo voy a dejar en tus manos, Señor. claro. Cosas en las cuales uno de repente pone su confianza, ya voy a estudiar tal carrera, con esto voy a tener un buen pasar económico, con esto me voy a firmar y de aquí para adelante voy a empezar a servir al Señor. Y a veces el Señor te dice, no, yo no quiero que tu fortaleza esté en eso, no quiero que tu fortaleza esté en tu familia, no quiero que tu fortaleza esté en una carrera, no quiero que esté en un trabajo, no quiero que esté en ti mismo, yo quiero que tu fortaleza esté en mí. Entonces ahí, en ese momento, cuando pasamos a ese llamado, el Señor confirmó de que nos estaba llamando al pastorado. Hubo una palabra de Gonzalo. Sí. Sí. Estábamos en un grupo que fuimos a este viaje misionero que en realidad tuvo súper poco de misiones, porque justo hubo como una tormenta allá en Uruguay que se daba como cada 12 años, cada 10 años. Entonces, justo nosotros fuimos en septiembre, una época donde no debía haber mucha lluvia, y se puso a llover y llovió todo el viaje. Entonces estuvimos encerrados en la iglesia, los hermanos nos llevaban empanadas, nos llevaban comida, todos los días comimos, creo que subimos como 3 kilos más o menos, y esto que nosotros íbamos a servir, al final terminó siendo un momento en el que el Señor habló mucho en nuestras vidas, y hubo una palabra que decía que este grupo que estaba ahí era un grupo de misioneros y de pastores. Entonces ahí nosotros nos miramos y dijimos, pero si nosotros somos evangelistas, ¿qué pasa? Entonces vino eso, después vino este llamado que yo Algo no me calza. y claro, y aquí estamos. Ahí nos dimos cuenta de que éramos pastores. Esa fue nuestra experiencia. Y antes de eso, bueno, nosotros en ese Ya. entonces igual estábamos en Puertas Negras, Mm. pero nosotros nunca relacionamos que esa era una iglesia. Mm. Siempre en nuestra mente estuvo, no, Ya. nosotros vamos a enseñar a los niños un campo blanco. Mm. Y a veces conversábamos y decíamos, uy, ¿qué pastor se irá a venir acá? A lo mejor si la gente empieza a llegar, ¿quién irá a pastorear este lugar? Y después de esto, ahí como que vino Lo que no sabían, ¿eh? éramos nosotros. No lo teníamos todo preparado. Bueno, súper. Y lo otro, ¿qué es lo más difícil faltó del una ministerio parte. pastoral? Faltó la parte de lo más difícil. Sí, eso mismo. Conversamos también. Sí, creo que lo más difícil es lidiar con las frustraciones. Sí, es complejo a veces ver cambios muy geniales, ver que algunas personas están dispuestas a buscar del Señor y de repente de un momento a otro todo se derrumba y no queda nada. A nosotros nos pasó con algunas personas que en Puertas Negras, que veíamos gente con prontuarios así malos, veíamos que tenían un acercamiento al Señor y de repente presos, ya unos años en la cárcel, y ahí escucha. También otro joven dispuesto a ir a buscar del Señor, había dejado la droga y de repente fue el incendio, tuvo que irse a otro lugar y ya no tenía más contacto con él. Y el último caso que ha sido como lo más complicado que hemos tenido que vivir en este tiempo es que una de las hermanas que el Señor transformó radicalmente, ella era una alcohólica. Rosita, ¿tú tuviste ese Sí, culto? pues sí, estuve como ustedes. Pues sí, yo estuve en ese culto. Ese culto fue... Éramos como 5, pero el Señor hizo una liberación impresionante. Y la Rosita estaba súper bien, súper. Y desgraciadamente hace unos meses cayó en el alcoholismo de nuevo. Entonces, vivir con eso, como la frustración, la tristeza, cuesta. Yo creo que es lo más complejo. Sí. Claro, es imposible no dolerse con esas cosas. Que... Pablo dice, no hay alguien que haya sido estorbado, no hay alguien que haya sido sacado del camino sin que yo arda de dolor o arda de enojo. No hay nadie que haya pasado por tristeza sin que yo sienta ese mismo dolor en mi vida. Entonces, claro, el llevarte esa carga, de repente es difícil. Y más si es que tú quieres llevarla así como por tus propias fuerzas. Entonces, ahí es donde uno necesita como decir, Señor, soy un siervo tuyo, pero al final la obra es tuya. Esto está en tus manos. Tú eres el que tiene que arreglar esto. Sí. Oye, súper chiquillo. Súper impactante testimonio. Sí, yo me acuerdo cuando estaba también con usted allá, en ese tiempo. Sí, pues, nos dejaste.
El traidor. No. Está bien, está bien. Está bien. Nos quedamos con la mejor parte de los Toledo. El regalón. El regalón. Oye, aquí hicieron otra pregunta. La Steffi pregunta: ¿cuál es la importancia de unirse, entre paréntesis, casarse, con alguien que tenga una carga complementaria o el mismo llamado? Mira, yo creo que eso es parte de estar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque dentro de las decisiones importantes que uno tiene que tomar como cristiano, está esa, el de con quién me voy a casar. ¿Sí? Y es una decisión que uno no la puede tomar a la ligera, no la puede tomar así como solamente por una atracción física, no puede ser tomada por lo que se dio, sino que debe confiar esa decisión en las manos del Señor. Entonces, los caminos del Señor son perfectos, la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si yo confío esa área de mi vida al Señor, entonces eso me va a permitir también desarrollar el ministerio de la mejor manera. Ahí Eclesiastés dice que mejor son dos que uno, porque hay del que no tenga alguien que lo recoja cuando se caiga. Entonces, cuando en el caso de nosotros, o en el caso de este ministerio que nosotros estamos desarrollando, es sumamente importante que podamos estar juntos, que podamos tener una misma visión, un mismo llamado, porque imagínate si en algún momento, y que han habido etapas de nuestras vidas en las cuales uno está desanimado, en las cuales uno tal vez está desgastado, si la otra persona no tiene el mismo llamado, no te puede levantar, entonces como que se fue todo. Pero también puede haber el caso de que el Señor te dé ahí un don que sea en solitario. Y también uno tiene que estar dispuesto a confiar en el Señor, pues, a que Él va a ser tu complemento, a que Él va a ser siempre tu plenitud. Sí, súper. Sí, la verdad es que hoy tenía algo en la mente, pero se me fue. Esos son síntomas de la cuarentena. Por no desarrollar la mente. Sí, súper cierto. Aquí comentan, complementario a la pregunta de la Steffi, ¿el llamado lo recibieron antes o después de casados? Una pregunta más personal. Yo ya sé, pero... Antes. Mira, nosotros comenzamos a servir en Puertas Negras el 2011. Y nosotros nos casamos. Perdón por mi minuto de honestidad. Tu minuto de cuarentena. Nosotros nos casamos ya en el 2016. Entonces, claro, el llamado del Señor vino antes. Y cuando nos casamos ya sabíamos hacia dónde iba. Ya sabíamos, y de hecho ya estábamos desempeñando el rol pastoral en Puertas Negras. Súper bien. Ya nos quedan 8 minutos ya para estar terminando. Se ha pasado súper rápido. Sí. No sé si alguno de los chiquillos tiene alguna otra pregunta que pueda hacerla ahí. Estamos viendo sus comentarios, los estamos escuchando. Hay veces también donde es difícil discernir la voz del Señor cuando nos está llamando. Y la verdad es que igual es como, pucha, a ver, ¿cómo lo explico? A veces nos cuesta escuchar la voz del Señor cuando nos está llamando hace tanto tiempo. ¿Cuál sería la clave como para poder escuchar mejor la voz del Señor? Sí, mira, yo creo que ahí la clave es buscar de Dios, es enamorarse de la presencia de Dios. Uno no puede estar más enamorado de un ministerio que del Señor. Entonces el paso previo para todo es anhelar la presencia de Dios, es buscarle con todo tu corazón. De esa manera nosotros vamos a aprender a reconocer la voz de Dios. De esa manera nosotros vamos a poder aprender a saber cuándo Dios te está hablando, cuándo Dios te está llamando. Y por otro lado también ser guiado. Está el caso de Samuel, que no sabía
que él lo estaba llamando, ¿cierto? Él escuchaba la voz de Dios que le decía Samuel, Samuel, y él se levantó y se fue ahí a la fiesta de Elí, pensando que era él el que lo estaba llamando. Claro, Entonces, ahí tuvo que haber también un Elí que le dijo, mira, cuando escuches nuevamente esa voz, dile, heme aquí, porque es el Señor claro. el que te está hablando. Entonces también es súper importante eso, que nosotros nos involucremos en la búsqueda personal de la presencia de Dios, pero también el poder confiar nuestra guía en otros que están a nuestro alrededor. Puede ser nuestro pastor, el líder de jóvenes, quien el Señor ha ocupado para discipularnos. Puede ser una buena guía para que nosotros aprendamos a discernir o saber cuándo el Señor nos está hablando. Sí, súper. Oye, aquí otra pregunta, la última ya para estar terminando ya, antes de que se nos corte la transmisión. Aquí el Roberto lanza la pregunta. ¿Se prepararon teológicamente antes de iniciar su llamado pastoral? Sí, mira, de hecho yo me estaba acordando de eso, porque previo a servir al Señor, yo iba siempre al instituto bíblico, me tocaba hacer el casino por los músicos. Entonces siempre sí, a mí también me tocó. Claro, como todo. Para juntar plata, queríamos comprar un bajo nuevo, un ampli para el bajo, así que yo tenía que estar anotado ahí en la lista. Era Tom. Sí, así que tenía que estar ahí. Pero me acuerdo que cada vez que me tocaba ir, estaba el pastor Cortés y me decía, ya pues hermano, el próximo año te quiero aquí. Ya pues hermanito, el próximo año. Así que sí, pues, apenas salí del liceo, comencé a tomar ramos en el Instituto Bíblico. Al principio me iba de poquitos ramos, como de... te acercando mucho. Al principio, claro, me tomé como 2 ramos al año, pero siempre preparándonos y claro, Sharon también. Sí, pero yo creo que ahí, en ese caso, yo lo tengo más pendiente, porque yo sí, pues, hace años atrás también tomé hartos cursos, pero ahora último no lo he hecho. Nosotros conversamos, privilegiamos que él pudiera seguir avanzando, pero para mí igual es un desafío organizarme bien ahora. Ha sido fácil esto de ser mamá, soy dueña de casa, trabajadora, sin mucha ayuda por esto de la cuarentena. Entonces, no ha sido muy fácil, pero sí es un desafío el prepararse siempre. No podemos ir así como con lo que pienso, con lo que me acuerdo, no, hay que estar en constante estudio, escudriñar, que te enseñen y siempre ser enseñables. Y tenemos que estar con esa actitud siempre de aprender. Sí. Oye, algo súper chistoso acerca del pastor Ricardo. Yo también estuve en el casino, pues, sin haber estudiado, y ahí me decía, apuesta que tú el próximo año vas a entrar al instituto. Yo, que sirve de nada en el casino, terminas estudiando. Y el próximo año me puse a estudiar en el instituto. Se lo decía todo entonces, no. Sí, no, es súper importante, incluso si el Señor nos llama, es súper importante estar preparado. Sí. Y yo creo que es súper importante estar meditando en la palabra del Señor y más que prepararse por tener un llamado, es también entrar en la presencia del Señor y gozarse en aprender más de Él, ¿cierto? Claro, sí, es parte del mandato de Dios, pues, el escudriñar la Escritura, el siempre querer conocer más. La Biblia es un tremendo tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos, que a veces lo subestimamos tanto porque lo leemos así por encima nomás, ya, como cualquier libro. Pero cuando uno escudriña, cuando uno estudia, cuando uno se mete en la Biblia, cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, de verdad que el Señor tiene tanto para darnos, el Señor tiene tanto que ministrar a nuestras vidas. Entonces, sí, animar a todos los hermanos que puedan estar viendo esto a desarrollarse en cuanto a su conocimiento teológico, a desarrollarse en cuanto al conocimiento bíblico, y en una de esas, ahí mismo el Señor empieza a inquietarles en un ministerio, si es que todavía no lo tienen claro. Sí, súper. Así es. Entrar nomás en la presencia del Señor y escuchar su voz. Oye, chiquillos, súper. Gracias por el tiempo, gracias por la disposición. Se pasaron. Súper bendecidos aquí, salimos de este nuevo capítulo de Antídoto.
y esperando también de que el Señor haya hablado en la vida de los chiquillos, los que lo están viendo a lo mejor ya no en vivo, sino que en la grabación ya dispónganse a que el Señor también trabaje en sus vidas, y que no han recibido el llamado del Señor, dispónganse a poder escuchar la voz del Señor y también sean sinceros con Él y pídanle también de que les dé este corazón servicial, este corazón de querer servir a los demás, de querer servir al Señor. Sí, amén. Nos sumamos a ese ánimo, animar a todos los hermanos que puedan estar viendo esto a servir a Dios. A veces uno se queda como con eso, las partes difíciles, ¿cierto? La parte difícil del ministerio. Pero creo que, como dice la Biblia, las aflicciones que podamos pasar en este tiempo no se comparan en nada con la gloria venidera. Entonces, ¿podemos pasar momentos difíciles? Sí. ¿Los vamos a pasar? Sí. Pero eso no se compara en nada con vivir la gloria de Dios en nuestras vidas. En nuestro caso, nosotros somos tan bendecidos de ver vidas transformadas. Hemos visto tantas personas que tienen un nuevo nacimiento, que yo estoy convencido de que ese es el mayor milagro que podemos ver, el comenzar de nuevo. Me tocó ver lo mejor del ministerio es poder ver cómo el Señor te usa, cómo el Señor hace su obra a través de ti. Lo que a nosotros nos ha tocado ver mucho y que cada día me emociona más son esos nuevos nacimientos. Personas que tenían vidas totalmente alejadas de Dios y que ahora son personas creyentes, que tienen a Cristo en su corazón, que han cambiado, que han dejado el pecado. Yo creo que ese para mí es el mayor milagro. Uno de repente dice, no sé, que haya una sanidad, que haya un milagro de provisión. Y sí, son cosas que a uno lo conmueven, pero en lo personal, lo que más me gusta ver son esos nuevos nacimientos. Para mí ese es uno de los más grandes milagros que pueden haber. Sí, ver, yo con lo que me alegro tanto en la iglesia es ver el avance de los hermanos. Bueno, yo soy una audióloga de profesión y trabajo mucho con lectura con los niños. Y yo cuando en la escuela dominical veo que, no sé, en un comienzo los hermanos nadie quería leer porque muchos decían, no, yo llegué hasta cuarto básico, tercero básico, me da vergüenza, no sé leer. Ver que ahora muchos ya están leyendo en voz alta, que comprenden lo que leen, hacen sus devocionales e incluso hacen devocionales en video para compartir con los hermanos, eso a mí me llena, me alegra ver cómo el Señor es un Dios que hace un trabajo integral. Que los hermanos conocen del Señor, oran, leen la Biblia, pero también el Señor empieza a mejorar distintas áreas en la vida, como esa, que a lo mejor los hermanos no tenían expectativas. Muchos de ellos siempre con autoestima baja con respecto a los estudios, que no puedo, pero ver que ahora son capaces, a mí me alegra. Antes decíamos que es triste lo de las frustraciones, pero a veces una pequeña cosa que no veas te alegra el día y estás feliz y das gracias al Señor porque al final Él hace todo esto. Sí, así que por eso los animamos a todos a disponer su vida en las manos del Señor. Algo que hemos aprendido y que yo siempre lo repito es que el Señor es experto en hacer mucho con poco. Como esos 5 panes y 2 peces con los cuales alimentó una multitud, uno pudiera decir, pero ¿qué es esto para toda esta multitud? Pero el Señor hizo el milagro, lo multiplicó y hasta sobró. Pareciera que a veces lo que nosotros tenemos es poco, pero en las manos del Señor puede alimentar a una multitud. Así que solamente necesitamos ponerlo ahí en las manos correctas. Sí, súper. Gracias, chiquillos, por la oportunidad también de poder compartir con nosotros, de poder hablar de este tema, de bendecirnos también. Bendecimos sus vidas también, bendecimos allá a Puerta del Cielo. Amén. Aquí estamos orando por ustedes, así que gracias por todo, chiquillos. Ahí estamos hablando. Y a los que se conectaron también y los que puedan ver la transmisión también, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en el próximo capítulo 28. Bendiciones. Chao. Chao.